Ya que pues yo quería debutar en Pumas, pues, yo era mi ilusión desde chiquito, no veía otro equipo. Entonces me dan las gracias y dejé de jugar un año. Veo la casa y veo la casa vacía, güey. No mames. Pues entro a la casa y vacía, o sea, no teníamos ni comedor, güey, la sala, la pantalla, no había nada de los muebles de mis jefes, güey. Entonces, pues yo con mi jefe y le digo, mames, ¿qué pedo con las cosas? Y mi papá me dice, no, pues yo te había prometido que pues, te ibas a ir al viaje, güey. No, güey, pues les abracé, güey. Para entender al jugador, hay que entender su entorno. Alexis Vega es originario de la colonia Santa Isabel Tola, Ciudad de México. Este detalle no es trivial. El entorno urbano y áspero de la capital forjó su estilo de juego pícaro, físico y de calle. Con el pasar del tiempo y después de que el fútbol haya cambiado su vida, este no olvidó sus raíces, pues solía visitar a su familia en su natal colonia, y fue en una de estas visitas cuando sufrió un asalto. Y en eso me jala y me pone la pistola aquí en el estómago, güey. Nunca me había pasado, nunca me habían robado así, güey. Y me dice, dame el reloj. Y mi tío empieza a decir, no, tranquilo, dice, hay niños, tranquilo. Y le dice, no, dile que me dé el reloj y que me la vuelva a encajar, güey. Y yo sentí bien frío acá, güey. Pues mi reacción fue de agachar, güey, y vi que pues no, vi la no, luego levanté la mirada, güey. Entonces en eso la apunta a mi mujer. Este incidente humaniza al jugador, pues a pesar de la fama, Alexis demostró que el barrio no había salido de él. Y me jala y me dice, dile que me saque el reloj. Le dije, hermano, le digo, ya tranquilo, le digo, hay niños, le digo, ya vete, ya te di mi reloj, le digo, toma mi celular, toma mi cartera, llévate la camioneta si quieres, le digo, llévate todo, pero pues ya vete, güey. Pero tal vez, este mismo apego y la alegría contagiosa de un barrio sería la misma que más adelante llevaría a un episodio que jamás olvidaría y que forjaría su camino. Uno de los capítulos más importantes para el desarrollo del personaje es su fracaso inicial en Pumas. Vega formó parte de las fuerzas básicas de la UNAM, pero fue cortado con un argumento que ha destruido innumerables carreras en el fútbol moderno: la estatura. A los 15 años, tras dedicar su infancia a la cantera auriazul, le dijeron que era demasiado bajo para el perfil físico del club. Vega ha declarado que en ese momento sintió que el fútbol había muerto para él. Y bueno, ahí hice todas mis fuerzas básicas. Después me dan las gracias en el sub-15, yo tenía 15 años. Y bueno, tú sabes, cuando te dan las gracias, sí. Pues yo morrito me tiré para abajo, güey. Sabía que pues yo quería debutar en Pumas, pues yo era mi ilusión desde chiquito, no veía otro equipo. Entonces me dan las gracias y dejé de jugar un año. La percepción que el sacrificio no es suficiente causó el alejamiento de las canchas durante un año completo, pues un tema que escapa de sus manos parecía imposible de superarse. Pero, ¿realmente es así? Pero bueno, ya cuando vas creciendo te vas dando cuenta de que se cierra una puerta, pero se abren muchísimas más. Este rechazo es el incitante negativo, pues generó un resentimiento competitivo que explica sus celebraciones efusivas contra Pumas y su deseo de demostrar su valía. La llegada a Toluca no fue solo un fichaje, fue el momento de la verdad. Tras un año en las sombras, luchando contra la depresión del rechazo, la vida le presentó una última carta. Pero el sueño tenía un precio que los Vega no podían pagar. Sin dinero para el viaje ni para sobrevivir en la ciudad, su padre tomó una decisión que lo cambiaría todo: vender los muebles de la casa.
No fue un símbolo, fue supervivencia pura. Y veo la casa vacía, güey. No mames. Pues entro a la casa y vacía, o sea, no teníamos ni comedor, güey, la sala, la pantalla, no había nada de los muebles de mis jefes, güey. Alexis llegó al infierno de Toluca con una misión clara. No jugaba por diversión, jugaba con la imagen de su familia durmiendo en el suelo en la Ciudad de México. Cada gol, cada sprint, no era para ganar fama, era para recuperar, literalmente, la mesa donde comían sus padres. Esa hambre de todo o nada fue lo que forjó a la bestia. Ha sido por las oportunidades que me han brindado, pero todavía no he ganado nada, no soy nada, pero voy a luchar para hacer algo. El aterrizaje en Guadalajara en 2019 no fue solo un cambio de camiseta, fue el inicio de su etapa más mediática y también la más turbulenta. Sí, obviamente estoy muy contento, muy motivado, saber que Chivas puso los ojos en mí y bueno, para mí es un sueño hecho realidad, que voy a ser un jugador que va a responder en la cancha, por algo me trajeron. Para entender la magnitud del colapso, es imperativo hablar de números. Chivas desembolsó una cifra cercana a los $6 millones por su carta. Fue una de las últimas grandes apuestas de la era Higuera. Un movimiento desesperado para un equipo que, recordemos, en ese momento coqueteaba peligrosamente con el descenso. Pero la verdadera losa llegaría después, ya bajo la gestión de Ricardo Peláez. Su renovación lo catapultó a la estratosfera económica. $2.5 millones anuales. Estamos hablando de más de 40 millones de pesos al año. Alexis dejó de ser un jugador para convertirse en una multinacional. Llegó con la etiqueta de ser la solución ofensiva para un gigante dormido. Pero el guión se torció. Esa etiqueta de Salvador no fue una bendición, fue una condena. Con ese sueldo, la afición ya no pedía gambetas ni lujos. La grada exigía títulos. Exigía una rentabilidad inmediata a una inversión millonaria que, semana tras semana, parecía no tener retorno. Pero lejos de la cancha, Alexis también estaría a punto de hacer perder la confianza de todos aquellos, quienes vieron en él una esperanza. ...2020, el mundo se detiene. Mientras la sociedad vive confinada bajo el miedo y la incertidumbre de una pandemia global, en el entorno de Chivas se gestaba una crisis que no vino de un rival deportivo, sino desde dentro. Hablemos de la fenomenología del dúo Tamarindo, un caso de estudio sobre la inmadurez y la nula gestión de crisis en la era digital. No fue un paparazzi quien los descubrió, fueron ellos mismos, Alexis Vega y Uriel Antuna. En un acto de desconexión total con la realidad social y sanitaria, transmitieron su propia sentencia en Instagram. En plena cuarentena, la fiesta se hizo pública. Ajá. Yo ese día era el cumpleaños de Antuna, obviamente pues me llevaba muy cabrón, me llevo muy bien con ese cabrón. Entonces haz de cuenta que me invita a su casa, estuvo con su familia, su hijo y todo ese rollo. Entonces literal ya se estaban yendo todos, güey, porque te digo, empezó a las 3 de la tarde, había algunos compañeros ahí con nosotros. Me vieron llegar y se fueron, yo creo que sabían que le iba a cagar, güey. Entonces, Era un pedo familiar, cabrón. Un pedo familiar. Sí, aparte, ¿sabes qué? Lo más bueno que estaba en pandemia, estábamos pocas personas, o sea, no éramos muchos, a lo mucho éramos 10 personas. Sí. Entonces el Antonio me dijo, güey, toma, me llevó una de Smirnoff, güey, con juguito. Ajá. Y ya yo me la empecé a tomar tranquilo, güey. Entonces ya llega el norteño y le digo al brujo, vente, güey, vamos a grabar una historia, la voy a hacer para Close Friend, para mis mejores amigos. Y ya yo grabo, güey. Y grabo la primera historia y la subo a Mejores Amigos. O sea, literal, la primera historia sí la subí a Mejores Amigos. A los de confianza, a seguro. Exactamente. Después, güey, pasan 2 canciones y yo todavía no me terminaba la cuba, o sea, seguía con la misma, güey. Y le digo, vente, hay que grabar otra, güey. Y la grabo y le quiero apretar como para Mejores Amigos, pero yo no me di cuenta y la apreté al normal, güey. O sea, bloqueé mi celular pensando que la había subido a Mejores Amigos y lo dejé en la mesa, literal. Ya me puse, ya empezamos como a empezar a tomar un poquito más. Sí. Entonces ya pasó tiempo y llegó la noche como a las 9, 10 de la noche. Y mi hermano fue el que me dijo, hermano, ve lo que subiste, puras mamás, eres un... Y ya en eso empiezo a ver mi celular y pinches mensajes en todo el grupo de Chivas. No. Yo estaba de la porque era su cumpleaños del brujo, yo la cagué, lo expuse a él porque pues obviamente si no lo hubiera subido no hubiera salido nada, ¿sabes? Claro. El simbolismo de la botella es la anécdota que se transforma en estigma. Una botella de vodka sabor tamarindo dejó de ser un simple licor para convertirse en una marca indeleble. Nació el dúo Tamarindo. Este apodo hizo algo peor que criticarlos. Los deshumanizó. Los convirtió en caricaturas.
para la opinión pública, dejaron de ser atletas de alto rendimiento para ser los bufones de la irresponsabilidad. Alexis Vega, ¿qué estás haciendo con tu carrera? Las consecuencias fueron inmediatas: separación del plantel y multas económicas. Y aunque Alexis ofreció disculpas públicas, llegando a confesar años después que odia el vodka desde esa noche. Ya veo todo el pedo, me agüité, güey, se me bajó, o sea, literal me espanté, güey, y me fui directo a agarrar a mi señora, a mi hija, vámonos a la casa, me fui a la casa. Pues cuando yo llego a mi casa recibo la llamada de Ricardo de que... No mames, güey, otra vez ustedes no entienden, o sea, me empezó a regañar porque obviamente pues están todo su derecho al día. Y desde ahí odié el Smirnoff, güey, no sé, me asqué, güey. Yo estoy seguro que si no hubiera salido del puto no me catalogaban, o sea, la... Ese video rompió algo que nunca se pudo reparar. A partir de esa noche, la afición se puso unos lentes nuevos para juzgarlo. Un mal pase ya no era un error técnico, era visto como una consecuencia de su indisciplina. El dúo Tamarindo no fue solo una fiesta, fue el momento exacto donde se perdió el respeto. Sale con el número 59, Jesús Brígido. Entra con el 10, Alexis Vega. Para juzgar el rendimiento de Alexis en sus últimos torneos con Chivas, primero hay que revisar su expediente médico. La narrativa popular lo tachaba de apático o lento, pero la realidad clínica era mucho más cruel. Vega no solo luchaba contra rivales, luchaba contra su propia anatomía. Su historial se convirtió en un calvario articular, tobillos frágiles y, sobre todo, una rodilla derecha que se convirtió en su talón de Aquiles, esguinces de tobillo que cortaban el ritmo, lesiones musculares, pero el punto de quiebre fue la rodilla, una lesión meniscal que obligó a una menisectomía parcial. 57 días fuera, cirugía y apenas regresando, una recaída. Hay que entender qué significa esto. Le recortaron parte del amortiguador natural de la rodilla. El insight narrativo que muchos ignoran es que jugar con dolor se volvió su norma. Esa falta de explosividad, esa duda antes de encarar o la ausencia de su famoso disparo de larga distancia no eran falta de ganas, eran mecanismos de defensa de un cuerpo que ya no podía absorber el impacto de antes. La relación entre Alexis y la afición no cayó de causas naturales, fue exterminada en 2 actos. El primer golpe fue deportivo, la final del Clausura 2023. El escenario estaba puesto, Estadio Akron, Chivas ganando 2-0 contra Tigres. Era la noche para consagrarse, pero mientras el equipo necesitaba un líder para matar el partido, Alexis se convirtió en un fantasma. Los datos son fríos y condenatorios. Jugó 60 minutos antes de salir de cambio. Su aporte: 0 disparos a puerta, 0 asistencias, menos de 25 toques de balón efectivos. En el partido más importante de la década para Guadalajara, su jugador mejor pagado fue intrascendente. Las consecuencias de manera directa o indirecta fue la pérdida de ese campeonato que estaba en sus manos. ¡Y está salvando la Radio Chivas! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! ¡Lo metió Pizarro! ¡La Universidad Autónoma de Nuevo León está consiguiendo el tercero! El silencio en la cancha desató el ruido en los micrófonos. La prensa ya no tuvo piedad. Alexis Vega, ¿qué estás haciendo con tu carrera? Traen a un jugador que es peor que Alexis Vega. ¡Bravo, Chivas! ¡Bravo! ¿Te has dado cuenta, además de las lesiones, lo que has jugado para el rebaño esta campaña? Lo que significas para el Guadalajara. ¡Nada! Pero si la final rompió el corazón de la afición, lo que sucedió meses después rompió la confianza institucional. Octubre de 2023. Hotel de concentración en Toluca. Irónicamente, en la ciudad donde todo empezó. Tras un partido de la jornada 10, estalló el escándalo definitivo. Alexis Vega, junto a Cristian Chicote Calderón y un canterano, rompieron el reglamento interno de la forma más grave posible. Los reportes filtrados hablaban de seguridad burlada y el ingreso de mujeres ajenas a la delegación en las habitaciones del equipo. Ya no era solo una fiesta, se hablaba de infidelidad, de traicionar los valores del club y, peor aún, de faltar al respeto a su propia familia en un entorno laboral. Es importante indicar que, aunque este hecho fue mediático, jamás hubo declaraciones que
afirmaran o desmintieran estos actos. Sin embargo, hay un hecho innegable, y es que este fue la gota que derramó el vaso. Chivas separó a Alexis Vega, Cristian Chicote Calderón y Raúl Martínez este martes por violar el reglamento interno del club. ¿Otra vez es problema de alcohol o es problema de damas? La versión, insisto, es una versión extraoficial, pero bueno, hemos consultado ya un par de fuentes y todo indica que se trata de invitadas, ¿no? Ya no es momento de exigirle, agarrarlo y decirle, ya es demasiado tarde, o sea, ya se fue. Para mí, yo siendo jugador... Compañero, de Alexis Vega yo ya ni le dirijo la palabra. Paunovic lo separó. La directiva se hartó. La sentencia fue clara. Alexis Vega tenía que salir. No importaba perder dinero, importaba sanear el vestidor. Chivas prefirió malvender a su activo más caro antes que soportar un escándalo más. Se fue por la puerta de atrás. Podría ser inminente ya la salida de Alexis Vega de las Chivas Rayadas del Guadalajara e irse al Toluca, de acuerdo a reportes. Con la puerta de Guadalajara cerrada a sus espaldas y una reputación hecha pedazos, Alexis Vega se encontró en una encrucijada. El destino, caprichoso como el fútbol mismo, lo llevó de vuelta al lugar donde todo comenzó. Enero de 2024. El regreso al Deportivo Toluca. Pero que no se malinterprete, esto no fue un fichaje galáctico. Fue una operación de rescate. Para entender qué tan profundo fue el abismo, basta con mirar los números. Toluca pagó una cifra cercana a los $1.5 millones para repatriarlo. Si hacemos las cuentas, esto representa una devaluación brutal del 82% respecto a la fortuna que Chivas pagó por él años atrás. El mercado no miente. Alexis ya no era una joya, era una apuesta de alto riesgo. Y aquí surge el punto de quiebre en nuestra historia. Por primera vez, el dinero pasó a segundo plano. Vega aceptó una reducción salarial masiva. De ganar cerca de 40 millones de pesos anuales en el rebaño, ajustó sus pretensiones a casi la mitad, rondando los 20 millones. Este recorte no es un simple dato contable, es la prueba de su cambio de mentalidad. Regresó a casa, humillado y con los bolsillos menos llenos, pero con una necesidad desesperada: reconstruirse. Sin embargo, la voluntad no basta sin dirección. Aquí entra la figura clave en el banquillo: Renato Paiva. El estratega portugués entendió algo que en Guadalajara ignoraron al final. Alexis no necesitaba un capataz, necesitaba un gestor. Paiva blindó al jugador. Lejos de imponerle una disciplina militar o forzar su debut para vender camisetas, le ofreció paciencia. Su postura fue pública y tajante. No vamos a arriesgar a Alexis si no está al 100%. Lo que yo sé es que recibimos un jugador que vuelve a casa con mucha voluntad de hacer un trabajo extraordinario aquí, y nosotros lo vamos a potenciar a un nivel muy alto, no tengan dudas de eso. Ahora hay que protegerlo, no por su rodilla, pero por su estado físico, en especial el muscular, ponerlo a tope 2 semanas, después empezar a entrenar con nosotros gradualmente, y a partir de ahí no tengan dudas, yo os digo mirando a todos, que Alexis Vega va a ser un jugador muy importante, que no lo duden, porque nosotros vamos a hacerlo todo por eso y Alexis también va a hacerlo todo por eso. Esa gestión humana, priorizando a la persona sobre el resultado inmediato, fue el catalizador. Liberado de la ansiedad y protegido por su entorno, Alexis dejó de pelear contra sus demonios para volver a hacer lo único que realmente importa: jugar al fútbol. Y la apuesta pagó dividendos. Lo que parecía un retiro anticipado se transformó en una segunda juventud. Porque cuando el talento se reconcilia con la disciplina, los resultados son inevitables. Pero no me crean a mí. Dejemos que los números de su renacer hablen por sí solos. Dicen que las segundas partes nunca son buenas. Alexis Vega no solo desafió ese dicho, lo destruyó por completo. Si 2024 fue el renacimiento, 2025 se escribió con letras de oro en los libros de historia. No estamos hablando solo de un buen torneo, estamos ante un año sin precedentes. Lo que Alexis logró en un año roza lo absurdo, ganó prácticamente todo lo que disputó. Clausura 2025, rompiendo la sequía de 15 años del Toluca. Apertura 2025, el bicampeonato y la capitanía absoluta.
campeón de campeones, la confirmación del dominio doméstico y la Campeones Cup, goleador y verdugo internacional contra el Galaxy. Y no solo fue el club, con la selección mexicana, el 10 fue vital para levantar la Nations League y la Copa Oro, 6 trofeos en un año natural. Pero entre toda la platería, hubo un momento que definió su carrera, la final de la Apertura 2025 contra Tigres. El rival no era cualquiera. Tigres representaba el fantasma de su pasado, el mismo equipo que le había arrebatado la gloria cuando vestía la camiseta de Chivas. Alexis lo tenía claro. Sus palabras retumbarían después del partido con un discurso contundente y dispuesto a cobrar venganza. Finalmente cumplió, pero no fue sencillo. Pero ese gol provocó que Toluca alcanzara a Chivas. ¿Qué sentimiento te genera? Sí, no, muy contento de poder dar esta revancha aquí en mi casa. Tigres me debía una, me la quitó con mis Chivas. No la pude levantar allá en el Akron, pero bueno, esto también va para los chivermanos. Jugando en una pierna, mermado por molestias musculares que recordaban a sus viejos fantasmas, Vega lideró una resistencia heroica que culminó en la tanda de penales más dramática de la década. 24 disparos. En el manchón penal, no falló. Enterró el miedo y levantó la copa. ¡Alexis que llegó! ¡No jugaba desde... ¿Cómo logró esto un jugador con las rodillas operadas? La respuesta está en la evolución. Bajo la tutela de Renato Paiva, Alexis dejó de ser ese extremo izquierdo que dependía de la velocidad pura. Se transformó, evolucionó a un falso 9, un mediapunta con libertad total. Los datos técnicos lo confirman. El 33% de sus goles volvieron a ser de larga distancia. Recuperó su pegada, pero optimizó sus recorridos. Mantuvo una efectividad letal con su pierna derecha, gestionando su físico con la inteligencia de un veterano. Ya no corría más que el balón, hacía que el balón corriera por él. Por fuera, sigue Vega, Vega termina, Vega define, qué recorte, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, golazo. Cerró el año con 28 producciones de gol y nominado al mejor jugador. Alexis Vega pasó de vender los muebles de su casa para poder comer, a tener el mundo a sus pies, de ser el villano de Guadalajara, a la leyenda de Toluca. Esta no es solo la historia de un futbolista, es la prueba de que, a veces, hay que tocar fondo para poder saltar más alto. La gente me abuchó en el estadio, nunca me había pasado esa madre, güey, que me abucharon en el estadio. Me bloqueé por completo del partido, ya no quería tocar el balón, no quería que me la pasaran. Llegué a mi casa, no podía dormir, tuve que llorar con mi esposa me habló porque la neta estaba... El tiempo pone a cada quien en su lugar. Y tras el año perfecto, Alexis Vega no solo recuperó su nivel, redefinió su estatus ante el mundo del fútbol. ¿Recuerdan esa devaluación brutal cuando regresó a Toluca? Hoy es solo una anécdota. Los libros de mercado se han actualizado. Tras tocar fondo, su ficha rebotó hasta los 10 millones de euros. De ser una apuesta arriesgada, pasó a ser nuevamente el jugador más determinante de la Liga MX. Toluca no solo recuperó a un canterano, aseguró su futuro. La directiva lo sabe y actuó en consecuencia. Renovación firmada hasta 2029. La leyenda se queda en casa para construir una dinastía. Más allá de los números, Alexis ganó algo que no se compra: jerarquía. Atrás quedaron los días donde se cuestionaba su compromiso. Traen a un jugador que es peor que Alexis Vega. Hoy, Vega es la cara de campañas internacionales y embajador de marcas globales como Nike. Su transformación fue total. Dejó de ser un jugador talentoso pero intermitente, para convertirse en el capitán y líder indiscutible que se carga al equipo al hombro en los momentos bravos. Convirtió las críticas en gasolina y la presión en trofeos. Dicen que el fútbol no tiene memoria, que olvida a sus héroes tan rápido como los crea. Pero Alexis Vega se encargó de escribir una historia imposible de olvidar. Esta travesía no se trató de goles, ni de millones, ni de escándalos. Se trató de caerse frente a los ojos de todo un país, de luchar contra las lesiones que amenazaban su retiro y tener el coraje para levantarse cuando muchos ya lo daban por acabado. Desde las calles de Santa Isabel Tola hasta la cima del continente,
Los fantasmas del pasado quedaron mudos ante el grito de gol. Hoy el estadio está en silencio, las luces se apagan, ya no hay dudas, solo certezas. Y por eso se va a cualquier lado, aquí está el cambio. Señor Medrano, se fue el Canelo Angulo, ingresa Alexis Vega al terreno de juego y de inmediato le ponen el gafete de capitán. A menudo cometemos el error de ver a los atletas como máquinas o productos, olvidando que debajo de la camiseta hay un ser humano con miedos, errores y sueños. La travesía de Alexis nos recuerda que nadie es tan bueno como dicen sus elogios, ni tan malo como dicen sus críticas. Vimos a un hombre pasar de la pobreza a la riqueza y de la gloria al escarnio público, solo para reinventarse desde la humildad. Esta historia es un recordatorio de que las etiquetas que nos pone el mundo son temporales. Hoy eres el villano, mañana eres el héroe. Pero lo que verdaderamente define quiénes somos no es lo que la gente grita desde la grada, sino lo que hacemos en silencio, cuando nadie nos ve, para reconstruirnos. Quizás al final, todos merecemos esa segunda oportunidad que Alexis se dio a sí mismo.